Amén y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. La semana pasada comencé a hablar de un tema sumamente trascendental para la vida de toda persona que profesa su fe en Cristo, como lo es aprender a entender nuestra composición del ser. Nosotros somos claramente algo más que un caparazón de carne. Estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. El tercero, claramente, es lo físico, es lo que se puede ver, lo que se puede estudiar, lo que se puede palpar. Pero después tenemos dos composiciones del ser que son invisibles al ojo humano. El alma, el ser humano, trata de investigarla, trata de estudiarla mediante las emociones, los sentimientos, la voluntad de las personas, las actitudes, los impulsos, hacen que los estudios psicológicos y psiquiátricos puedan tener alguna referencia del alma. Por eso que la palabra alma es una palabra griega que significa psiquis, de ahí se desprende la palabra psicología. Claramente lo más difícil de poder entender para el ser humano espiritualmente muerto es la vida del espíritu. Obviamente, como un muerto puede diagnosticarte algo o puede estudiar algo que claramente desconoce. Algunos se atreven a dar algún tipo de teoría del espíritu, pero bueno, obviamente no se puede estudiar científicamente porque no es algo que se pueda corroborar de manera material y física, es algo experimental. Obviamente el espíritu es lo que Dios diseñó a su imagen y a su semejanza. Cuando usted y yo en el Edén fuimos creados por Dios y Dios dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba pensando en la composición corporal, ni tampoco estaba pensando en la composición almática. ¿Por qué? Bueno, porque eso claramente no es la composición eterna de Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, obviamente que estaba hablando de su espíritu. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, no estaba hablando de un árbol frutal, estaba hablando de un árbol que si el ser humano, en este caso Adán y Eva, decidía transgredir ese límite, era lo que le estaba diciendo a Dios es, bueno, tú no eres el que determina mis límites, tú no eres el que decide qué está bien y qué está mal. Es decir, voy a ser yo el que lo decida. Eso lo posiciona en un plan divino, es decir, soy Dios. ¿Se recuerdan que la serpiente, sabiendo eso, no le dijo, mira, come esa manzanita, es roja y arenosa, dulce? No le dijo eso. Por eso que pensar de que, viste que hay muchas pinturas de Adán queriendo agarrar, o Eva queriendo agarrar la manzana. No era una manzana, era un árbol claramente espiritual. Y como la serpiente lo sabía, Satanás lo sabía, le dice, lo que pasa es que sabe Dios que el día que comas de ese árbol vas a ser como Él. Entonces, si voy a ser como Él, ¿para qué lo quiero a Él? ¿Me siguen? No se vas a comer ahí. Cuando Dios le dice, ciertamente, si comes de ese árbol, si tú te quieres independizar de mí como Dios, porque yo soy Dios, es decir, yo soy tu autoridad máxima, yo decido, yo soy tu creador y yo decido lo que está bien y lo que está mal. Tú tienes que obedecerme. Eso claramente a Satanás no le gustaba, porque por eso que fue expulsado de allá. Él no quería tener un Dios por encima de él. Él pierde su lugar de honor en el cielo porque dijo, yo quiero ser semejante al Altísimo, no quiero estar bajo el Altísimo, quiero estar al lado del Altísimo. Él soñaba con sentarse a la diestra del Altísimo. Por eso que el único que tiene ese lugar de privilegio es Cristo Jesús, al cual Dios
lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó a su diestra. Y a todos los que creen en Cristo, también Dios le dio el privilegio de estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestes. A ver, yo necesito que ustedes entiendan el génesis de todo, porque al final la gente piensa que la fe, que la vida cristiana es una cuestión de religión, de acercarse a un templo, de cantar un par de canciones y bueno, y escuchar la palabra y qué lindo el pastor, a veces me hace reír. Y esto no es entretenimiento religioso. Esta es una verdad profunda espiritual que todo hombre y mujer que profesa la fe en Dios debe entender. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, ciertamente moriréis, lo que le estaba diciendo es, su espíritu se va a separar de mi espíritu. Y ustedes van a perder la imagen y la semejanza. Y van a quedar vulnerables a un diablo que va a tomar ese lugar vacío y los va a llevar a hacer cosas horribles. Y van a experimentar como consecuencia de la muerte espiritual después la muerte física. Pero en primera instancia lo que muere no es el físico. Lo que se separa de Dios no es el físico. ¿Qué fue lo primero que se separó? Lo espiritual. ¿Qué fue lo primero que experimentó Adán y Eva cuando transgredieron el límite, cuando pecaron? Miedo. ¿Y cuál es la esencia de Satanás? El miedo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay una situación allí donde el hombre queda espiritualmente muerto. Cuando digo hombre estoy hablando genéricamente, hombre y mujer. Quedan muertos. Y entonces comienza una situación desde la caída hasta la venida de Cristo. Pasan aproximadamente 4000 años. Donde el ser humano camina en dos esferas de la composición de su ser. En el alma y en el cuerpo. Pero espiritualmente muerto. Entonces Dios esporádicamente descendía con su espíritu, alumbraba los ojos del entendimiento en un momento determinado de algún sacerdote, de algún profeta, de algún rey, de algún patriarca, y le iba mostrando el camino que le iba a marcar la línea hasta que el Cristo se manifestara, el Mesías se hiciera presente, Dios hecho hombre manifestara su plan de redención gloriosa. ¿Me siguen? Entonces, cuando aparece Cristo, es mucho más que apareció, ay, mirá, qué lindo, apareció el Mesías. A ver, es mucho más que un personaje con buenos modales, con poder divino para hacer sanidades y milagros. Apareció Dios. Dios por única vez en la humanidad se manifiesta de manera corporal, física, literal. Todo ojo le vio en aquella generación. ¿Usted está entendiendo eso? Dios mismo, Dios dice, me voy a hacer hombre. El ser humano me ha venido durante 4000 años estudiando de manera que no me puede ver, palpar y tocar. Pero ahora me voy a hacer presente en un cuerpo. En Cristo Jesús Dios se manifiesta. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Queremos ver a Dios y ya con eso nos basta. Pero Felipe, llevo tiempo caminando con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces la Escritura ahora viene y nos da a nosotros el mensaje de salvación más glorioso. ¿De qué? De que ahora en Cristo nosotros tenemos resurrección espiritual. ¿Cómo, pastor? Sí, estamos muertos. Pero si yo me rindo a Cristo, si yo me entrego al Señor, se cumple lo que la Biblia dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta que esto es mucho más que ir a un templo en una esquina de Jayalía y decir, ay, que Diosito se acuerde de mí, que la estoy pasando mal? Esto es mucho más que los problemas que atraviesas. Entendiendo eso, entonces usted ahora comienza a decirle, Señor, tú eres
mi resurrección espiritual. Tú eres la vida. Tú eres el pan que descendió del cielo. Entonces, el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Cristo se revela a nuestra vida. Nuestro espíritu resucita. Y ahora nosotros, en la fe del Hijo de Dios, podemos contemplar la salvación. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora usted está espiritualmente vivo. Su alma ahora debe decidir qué va a alimentar usted, y su cuerpo debe estar crucificado. Pablo lo expresó de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. He crucificado la carne, la hago morir todos los días. Entonces, en este nuevo nacimiento espiritual, en esta nueva vida en Cristo, las cosas viejas pasaron. El hombre que estaba espiritualmente muerto, déjalo ahí. ¿Qué haces que el muerto eso cada 5 minutos saca la mano? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya está, dejaste todo atrás. De modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, en este caminar de fe, en esta nueva vida en Cristo, usted ya comienza a caminar espiritualmente. Entonces, Dios es espíritu. La vida victoriosa que el Señor nos da a nosotros es cuando nosotros caminamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, adoramos en el Espíritu, alabamos en el Espíritu, oramos en el Espíritu, leemos las Escrituras en el Espíritu, caminamos en el fruto del Espíritu. Eso hace que nuestra vida sea más que victoriosa. Ok, ahora, Dios es espíritu. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Lo puso porque se le ocurrió ponerlo en ese orden? No, Pablo sabía muy bien. Pablo no pone: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, Pablo era una persona que sabía muy bien lo que escribía y no menciona primero el cuerpo. Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Cuando dice cuerpo está hablando de la carne. Pero la Biblia dice: manifiestas son las obras de la carne. Y comienza a dar una serie, una lista de cosas que son claramente horribles. Pero si mi vida está en el Espíritu y el Espíritu gobierna el alma, entonces la carne va a vivir conforme a la palabra de Dios. Haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos hacer morir las tentaciones de la carne, los deseos de la carne en nuestras propias fuerzas humanas. ¡No! ¿Cuántos han sido tentados alguna vez a hacer lo malo? Padre, ninguno, Señor. Gracias por este museo de querubines. Escúchenme. A ver, sean sinceros. Cuando esta carne se enciende y usted no tiene el poder del Espíritu Santo fluyendo en su interior, yo le hago una pregunta: ¿usted la puede detener? ¿Cuántos la han detenido a esta carne sin el poder del Espíritu Santo cuando se encendió en alguna tentación que quiere hacer? Es imposible. No se puede detener. Por eso que la Biblia nos da el Espíritu Santo. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué estoy dando toda esta introducción tan importante? Porque la gente desconoce todo esto.
Entonces la gente hoy día lleva una fe superficial, muy vaga, espiritualmente hablando. Entonces sufre todos los ataques de Satanás los sufre, los padece, y Satanás se hace un festín. Se hace un festín aprovechándose de la ignorancia espiritual y de la pereza espiritual que tienen los hijos de Dios. ¿Y de qué se aprovecha? De una larga lista de charlatanes que no le enseñan esto a la iglesia, que lo único que le enseñan es tu mejor vida hoy y ahora. Despierta el campeón que hay en ti. ¿Me entendés? Entonces la gente va a la iglesia con la única intención de que alguien le diga: tus mejores días están por llegar. Aunque no confiaron en ti, prepárate, porque dentro de ti hay sangre de campeón. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Basta de escuchar a esos religiosos, fariseos, que lo único que hacen es ponerte culpa porque santidad, 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 doctrina, 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 santidad, santidad. No los escuches más. Dios sabe que tú estás en una condición donde todos somos vulnerables, donde todos estamos rotos. Estamos todos rotos. Es una comunidad de rotos. Bienvenidos a la iglesia de la gente rota. Usted no está roto nada, porque en Cristo estamos completos. En el Señor estamos fortalecidos. Diga al débil: fuerte soy en Cristo. ¿Qué es eso? Estamos todos rotos. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces la gente camina en esa esfera. Después, esa misma gente que vos lo ves que lloran y que están amén. Ay, qué linda palabra. Ay, qué lindo. Vos le ves y su vida nunca trasciende. Son personas hipersensibles. Por todo viven heridas, no trascienden en nada. Se le cae todo a pedazos. ¿Por qué? Porque no le han enseñado a formar un carácter. El carácter de Cristo, el fruto espiritual. Se viven victimizando, se viven comparando con otros. A mí Dios no me llamó a dar un mensaje así. Jesús era una persona que predicaba la verdad, los apóstoles predicaban la verdad. Cuando usted fundamenta su vida en la verdad de Cristo, cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted no va a andar por la vida diciendo: ay, somos gente rota, somos gente rota. Todavía no veo un bendito pasaje escritural donde Pablo diga: a ver los rotos, levanten la mano. ¿Me siguen, verdad? Eso es un mensaje que busca la psicología de las personas, mover las fibras de su emocionalidad. Pero Cristo es espíritu. Su vida y mi vida, para que sea victoriosa, debe estar en el espíritu. ¿Me siguen, verdad? Y Satanás es espíritu. Entonces Satanás busca destruir la vida de los hipersensibles, de los que tienen una fe superficial. La Biblia dice: no le deis, fuerte, a ver, no le deis lugar al diablo. Si la Biblia te exhorta a ti y a mí a que no le demos lugar, es porque le podemos dar lugar. ¿Y qué pasa cuando usted y yo le damos lugar al diablo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa cuando nosotros le damos lugar a Dios? ¿Qué hace Dios? Lo llena todo, en todo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu nos llene, un río de agua viva comienza a fluir en nuestro interior. Pero ese río es un río que se fluye porque sale del trono de Dios y porque uno vive conforme a la Escritura, porque uno vive conforme a la palabra. Ahora Satanás, dice la Biblia, que se aprovecha del vacío espiritual de los creyentes, va, busca 7 demonios peores del que salieron en la persona cuando estaba sin Cristo, y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Ese Satanás
Satanás no tiene misericordia, Dios tiene misericordia. Satanás es enfermedad, Dios es sanidad. Satanás es condenación, Dios es salvación. Satanás es malo, Dios es bueno. Satanás es oscuridad, Dios es luz. Satanás es hambre, Dios es pan. Entonces yo quiero preparar en Sanando las Naciones gente con carácter, gente con plenitud del Espíritu, gente que viva en el Espíritu, que adora en el Espíritu, que sirva en el Espíritu, que camine en el Espíritu de Dios. No hay nada más lindo, mi hermano, que eso. Está bien, hay momentos que uno por ahí se puede sentir un poquito mal, un poquito desanimado, pero son momentos, diga conmigo, moments. Pero no todo el tiempo, toda una vida. Vos la ves, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Año 2020, ¿cómo estás? Roto. 2026, ¿cómo estás? Roto. Año 2030, ¿cómo estás? Rotito. Año 2040, ¿cómo estás? Rotón. Se murió, ¿cómo se murió? Roto. Usted se compra un 0 kilómetros, el carro anda bien, en algún momento se rompe, ¿qué hace? Acá lo voy a agarrar. Usted se compra un 0 millas. Lo más bien con el 0 millas, pero llega un momento en que el carro, ¿qué? Hay que cambiar el aceite, hacerle rotación de ruedas, ¿sí o no? Y así, por más que tú le hagas todo ese cuidado, por ahí, ¿qué? Se rompe. ¿Y qué hace cuando el carro se rompe? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Qué le dice el sentido común? Lo arregla. Entonces, si usted arregla el carro cuando se rompe, ¿por qué no se arregla usted cuando se rompe? Le cambiamos el aceite al carro, pero nunca renovamos el aceite del Espíritu en nuestra vida. Le hacemos rotación de goma al carro, pero nunca renovamos la mente. Se rompe el carro, lo arreglamos. Alguien nos ofendió y quizás nos rompió una emoción. Y ahí estamos con eso. ¿Cómo está? Ahora vete. Las cosas que ustedes le hacen decir a uno. Ahora, cuando usted y yo caminamos en la sabiduría del Espíritu, en la unción del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, todo cambia en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo que nosotros estamos en una vida espiritual, él dice, bueno, en esta vida espiritual, si bien ustedes han sido salvados por gracia, Cristo en su misericordia les ha alumbrado el entendimiento para que la salvación resplandezca. Ahora, en este caminar de fe, ustedes deben entender que deben vestirse espiritualmente, que deben entender que hay un diablo que busca que ustedes se vayan del reino de Dios, que busca destruirlos. Hay pastores que me da miedito, pero ¿cómo te va a dar miedo si más poderoso es el que está en ti que el que viene en contra de ti? Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, Pablo dice, tomando la figura, la analogía de un soldado romano, dice, bueno, el hecho de ser un soldado romano implica de que yo, como soldado, debo vestirme. Y la Biblia dice que nosotros somos, aparte de ser hijos de Dios, somos soldados de Cristo. Estamos en una batalla espiritual donde Dios es nuestro rey y nosotros, entre tanto que Dios nos llama a su presencia, vamos a experimentar batallas espirituales. Pablo dice, bueno, yo he peleado la buena batalla de la fe. Entonces estamos en esta batalla. Y usted como cristiano, yo como hijo de Dios, como cristiano también, y usted como hija, como hijo de Dios, debe vestirse de esa armadura espiritual. Y entonces, ¿por qué el soldado se viste? Porque el soldado entiende de que existen peligros. Todo soldado va con la esperanza de salir vivo de una batalla.
Pero el hecho de que tenga confianza de que su ejército es poderoso no indica que debe dejar de vestirse. Siempre debe estar listo para la batalla. El cristiano es exactamente lo mismo. Y Pablo nos enseña cómo debe vestirse espiritualmente y que cada una de las piezas que componían la vestidura del soldado romano es una pieza donde Pablo comienza a mencionar y después, obviamente, cada vez que menciona la pieza, que cada pieza cubría una parte importante para el soldado romano, Pablo le pone a cada pieza un nombre. Por ejemplo, comienza diciendo Pablo, vamos a ver lo que dice el versículo bíblico. Escuchen esto, vamos a leerlo de aquí. Efesios 8 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde debemos fortalecernos? En el Señor. Ustedes van a ver ahora, escuchen esto, que esto es muy importante que lo entendamos. Pastor, ¿está mal que un cristiano tenga terapias de ayuda psicológica o de ayuda psiquiátrica? A ver, yo particularmente creo de que si te hace bien conversar con un profesional de ese campo, puedes hacerlo, ¿ok? Siempre y cuando esa persona no te dé un tratamiento que tenga que ver con medicamentos que, a ver, como la psiquis y el espíritu no son físico, me siguen hasta acá, ¿verdad? Como no es físico, entonces, ¿a dónde va a parar el medicamento? Acá está bueno lo que le voy a dar. No. Pues, a ver, el alma sabemos que existe porque podemos estudiar el comportamiento, pero no porque lo podemos certificar. Que tú le des una pastilla al cuerpo está bien porque tú puedes ver el efecto que hace. Pero ¿cómo sabes el efecto que hace una pastilla a algo que no puedes después contemplar? ¿Qué resultado? Pero sí vas a contemplar que el efecto secundario de esa pastilla que vos le das a algo invisible como el espíritu o el alma va a tener un efecto secundario ¿en dónde? En el cuerpo. Me van siguiendo, ¿verdad? Pero ¿cómo te voy a dar una pastilla para qué? Para que tengas un mejor pensamiento, para que tengas un mejor razonamiento. Te voy a dar una pastilla para que tu espíritu pueda revivir. Te voy a dar una pastilla para que tu espíritu encuentre paz o encuentre gozo. Entonces, ¿qué te doy? Relajantes. Porque el problema cuando es almático, psíquico, psicológico, psiquiátrico y espiritual, se debe resolver en ese campo. Y para ese campo Dios resolvió su palabra y su espíritu. Porque una persona entra en desánimo y en depresión, no porque sea una enfermedad, sino porque se encuentra ante una situación a la cual no le encuentra una solución. Entonces, si es almático, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Guía. Fortalecer el alma en la palabra. Cuando es espiritual, claramente yo no puedo tratar un tema que es espiritual, no lo puedo tratar de manera psicológica, emocional. Entonces ahora tenemos referentes de ahora, como te dije, bienvenidos a la iglesia de la gente rota. Entonces después tenés a otra que anda por todos lados diciendo: yo tenía depresión postparto, y tenía depresión acá y depresión allá, y me quise matar. Entonces, a ver, no, y hay un montonazo de cosas. No estoy menospreciando un cuadro. Lo que estoy tratando es de que no se deje engañar por esta pila de charlatanes referentes que tienen millones de seguidores sociales en las redes sociales y que te plantean que está bien que estés en depresión, que está bien que te estés sumergiendo en el desánimo, en la angustia, que está bien. No, eso no está bien y no es normal. Que está bien que tengas ataques de pánico, que está bien que tengas, ¿cómo se llama esto? Cuando ataques de epilepsia producidos por los ataques de ansiedad. Todo eso está bien.
Y el que te diga que está mal está endemoniado. No. Una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios no va a estar llena de ansiedad, de ataques de pánico y de depresión. Si está llena del Espíritu de Dios, está llena de paz, llena de gozo y llena del poder del Espíritu Santo de Dios. No se puede. A ver, no es compatible. Vos no podés decir, ¿cuántos están llenos de fe? A ver, levántame la mano. ¿Cuántos están llenos de fe? Bueno, entonces no te sientas mal si en algún momento tienes incredulidad. No se puede estar lleno de fe y incredulidad a la vez. No se puede estar lleno de amor y odio a la vez. No se puede estar lleno del Espíritu y lleno de ansiedad a la vez. No se puede. Padre, ayúdame. Todos estos fenómenos son ahora. Todos estos fenómenos que están pasando ahora. Entonces, vos vas a las iglesias y ya no te predican al Espíritu. No te fortalecen en el Espíritu. No te renuevan la mente en el Espíritu. Es todo un mensaje que acompañe la victimización, el dolor, la angustia. Entonces la gente es como que... ¿Me entiendes? Es como que te dan es como que te sedan. Te sedan y ahí te dejan. Y ahí te dejan. No, mi hermano. Acá estamos en un ejército donde acá el único pobrecito es el diablo que está condenado y no tiene derecho al arrepentimiento. Ni él se va a arrepentir porque la soberbia no lo deja. Y usted y yo estamos en Cristo, el Rey de Gloria, que venció la muerte, venció el pecado, está sentado a la diestra del Padre y es nuestro comandante en jefe. No sé si... Lo que trato no es de, ay, pero qué insensible el pastor. No, lo que trato es de que usted sea sensible al Espíritu. ¿Lo puedo decir? ¿Sabe cuál es el problema que estamos atravesando hoy día? Que somos sensibles a lo que deberíamos ser insensibles y somos insensibles a lo que debemos ser sensibles. ¿Les puedo contar un día estábamos atravesando una situación crítica en la iglesia. Faltaban muchas cosas que cumplir y la presión era fuerte. Entonces, parece que ese día me levanté muy vulnerable. Y entonces entré por esa puerta, me senté aquí, estaba solo y me tiré de rodillas en esa primera silla. Y entonces, cuando me tiro de rodillas, yo comienzo a llorar y me temblaba la quijada. Y entonces yo decía, como diciendo, Señor, la presión es muy fuerte, ¿verdad? Y yo pensé que Dios me iba a decir, ay, ¿qué le pasa a mi chiquito? A ver, acata. Yo pensé que Dios me iba a tratar así. Entonces yo estaba ahí, todo así, ¿viste? Como diciendo, no podés ser tan insensible de no ver mis pucheritos. Así, Señor, ¿qué es la situación que estoy pasando? Y el Señor me dijo, ¿quién te enseñó a orar así? No me vengas con lágrimas acá. Ponte de pie, porque desde el día en que te salvé, hasta hoy, ¿te ha faltado algo? No. ¿Y qué haces llorando? Anda y trabaja. Se terminó la reunión. Ahí entendí muchas cosas de la Biblia. Job, en su momento más difícil, ¿y acaso yo no me acordaba de la viuda? Y no le daba de comer al huérfano. Entonces, Dios, ¿por qué has permitido? Y Dios dice, ¿vos querés hablar conmigo? Ajustate el cinto, que vamos a volar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra?
Damas y caballeros, a Dios le gusta la gente que le crea. Y todo el que se acerca a Él no tiene que ir con pucheritos emocionales. La Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo cayó y entonces 3 días llevaba sin poder ver. Y entonces Dios agarra a un hombre de Dios llamado Ananías y le dice: anda y decile a este cuánto le va a ser necesario padecer por mi nombre. ¿Se entiende? Usted y yo debemos aprender a contemplar la grandeza de Dios, el poder de Dios, caminar en esa seguridad de que Dios es omnipotente. Mi hermano, yo desde ese día mi vida cambió para siempre. Llevo 20 años sirviéndole al Señor como pastor y llevo casi 25 años, casi 25 años caminando con Él. Hasta el día de hoy, no me ha faltado qué comer, qué beber y qué vestir. En su obra no ha faltado qué comer, qué beber y qué vestir. Entonces, escuche, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Yo quiero que entiendas esto. A mí no me gustaría decírtelo, pero es así. Desde el momento en que te entregaste a Cristo, Satanás lo único que busca es destruirte. Y Dios lo único que ha hecho es protegerte. Entonces, hay personas que dicen: ay, pastor, yo por eso que no me quería convertir a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora el diablo malo. La malicia del diablo jamás superará lo bueno que es Dios. Entonces yo necesito levantar un ejército de creyentes acá en Sanando las Naciones con sangre de victoria cristiana adentro. Que sea el diablo huyendo de nosotros y no nosotros huyendo del diablo. ¿Me siguen? Gente con carácter de Cristo, gente con seguridad en Cristo, gente con personalidad espiritual, gente que se pare en la brecha, gente que entienda que el diablo ha sido derrotado, ha sido exhibido públicamente por el mismo Jesús. El acta que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y en Él somos más que vencedores. De modo que podemos decir con seguridad que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni hambre, ni pestilencia, ni nada. Entonces no hay nada más lindo que ver a los cristianos fortalecidos en el Señor, caminando con fe, con certeza, con seguridad, reprendiendo las obras de las tinieblas. A Dios le gusta ese tipo de creyentes. Son hijos, pero también son siervos, pero también son soldados. Porque no tenemos lucha contra la suegra sangre. Como comenzó con la S, me dice que era suegra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad fuerte, toda. Lo que está diciendo Pablo es: no te olvides de ponerte ninguna pieza, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera pieza, el cinto de la verdad. Usted y yo debemos amar la verdad por más incómoda que sea. Dejemos de abrazar la mentira y de creer las mentiras. Usted y yo debemos entender que solo en la verdad podremos caminar en libertad, bendecidos por el Señor. Pero para entender la verdad, usted debe estar dispuesto a escucharla y a ser confrontado por ella. La verdad no es democrática, no está sujeta a nuestra opinión. La verdad es absoluta y fundamental para que nuestra vida pueda encontrar dirección concreta y veraz. ¿Me siguen? Entonces, la verdad es lo que nos da, según el apóstol Pablo, estabilidad. ¿Qué da el cinto a un soldado romano? ¿Qué le daba? Firmeza. ¿A qué? A toda la vestidura. Sin el cinto, las vestiduras quedaban flojas. Bueno, eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, ¿qué se necesita? Diga conmigo, conoceréis. Fuerte, a ver, conoceréis. Una vez más, a ver, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad no es una opinión del famoso de moda. La verdad es una persona. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, escuche, la palabra conoceréis es la palabra intimar. Intimar. Conoceréis es cuando dos personas se hacen una. ¿Me siguen? Entonces, para que dos personas se hagan una, ¿qué tienen que tener? Desnudez, entrega, pasión. No se puede tener intimidad con ropa. ¿Cómo andaba Adán y Eva antes del pecado? Desnudos. Después del pecado, ¿qué fue lo primero que hicieron después de tener miedo? Vestirse. Una persona que quiere tener intimidad con la verdad, con Cristo, debe entender que a Él nada hay oculto delante de Él. Debemos desnudarnos. Por eso que Dios ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Entonces nosotros estamos tan acostumbrados a justificarnos y a excusarnos que vamos a la presencia del Señor siempre con excusas, con cosas. Y Dios dice: yo necesito que tú ames la verdad. Y Dios sabe. Hay gente que se ofende y se va. ¿Sabe? El pastor hoy día predicó. Sí, el mensaje fue bíblico, pero estuvo muy fuerte. Me hirió. ¿Cómo que te hirió? Si la verdad no está diseñada para herirnos, sino para instruirnos, redarguirnos, corregirnos, pero nunca para herirnos. La verdad hiere al que no la quiere escuchar, pero al que la ama y la quiere escuchar, no lo hiere, al revés, le hace libre. Eso mereció un aplauso. Esta generación de hoy, lo único que anhela en gran parte de esta generación es que le mientan. Porque la mentira es confortable, no te confronta. Pero la verdad, ¿qué hacemos nosotros a nuestros hijos y los vamos criando de chiquito para que se sientan cómodos? Y muchos padres cometen ese error, irles mintiendo de chiquito. Porque como son
recién nacidos, o sea, van creciendo, ¿qué hace el padre? Déjame no decirle la verdad de muchas cosas porque no la va a entender. ¿Y qué hace? Le dice una mentira. No sé si me hago entender. Y después, ¿cómo le decís que lo que le dijiste, que fue toda una mentira, cuando es grande, ahora le decís, no, mira, ¿sabes qué? Eso que yo te hice creer que era verdad, ahora es mentira. Y con cosas sonzas, tontas. Bueno, anda, fíjate a ver qué te trajeron los Reyes Magos. Mentira, si los Reyes Magos no existen. No le quité la ilusión al pibe, diríamos en Argentina. No, que qué ilusión. Al revés, no le mientas al pibe. ¿Qué te trajo Santa Claus? A mí mi mamá me lo dijo de que yo... No sé si me lo dijo porque amaba la verdad o porque no tenía plata para comprarme nada. Entonces me dijo, mira, más vale... Yo creo que es por la segunda. No tenía plata para comprarme, entonces desde chiquito me dijo, mira, ¿sabe qué? Santa Claus no existe y los Reyes Magos tampoco. Entonces mi primo, que sí tenía los tíos y la abuela que siempre le regalaban de todo, era como el sobrino y el nieto querido por todo, le traían bolsas así de regalo. ¿Y qué hacíamos con mi hermano? Íbamos y le decíamos, ¿sabe qué? Los Reyes Magos no existen. Éramos malos. Entonces él agarraba y se ponía a llorar. Y mi abuela y mis tíos decían, dejá de quitarle la ilusión, que sabe vos. Entonces agarramos un día y le dijimos, mira, ¿sabes qué? Para que veas que los Reyes Magos no existen y que porque él le ponía los zapatitos y le ponía pastito. Le ponía hierba. Le ponía hierbecita ahí. Entonces al otro día iba y no estaba el pasto. Entonces mis tías y mi abuela le decían que los camellos se lo habían comido. Y nosotros estábamos recontra enojados con mi mamá porque no teníamos regalo. Entonces un día agarramos y como a las 2, 3 de la mañana mis tíos se levantaban, sacaban el pastito y le ponían los regalos. Y fuimos y lo despertamos. Ya que no crees a mis palabras, crea mis hechos. ¿Qué quieres? Vení. 2 de la mañana y venían los tíos con la abuela a sacar el pastito. Digo, ¿viste? Se puso a llorar, pobrecito. Y nosotros nos matábamos de la risa, claro, ¿viste? Ya está, pero tenés que decirle la verdad. Entonces, a los niños se le dice la verdad. Porque si vos lo acostumbrás desde chiquitos a decirle la verdad, entonces ellos se van a acostumbrar a tener un carácter fuerte y a no tenerle miedo a la verdad. Un día hablando con un ministro me dice, vos los días domingos tenés que preparar un mensaje plain. ¿Se entiende plain? Suavecito, porque capaz que llega alguien nuevo a la iglesia. Entonces, un mensaje fuerte con la verdad del evangelio puede que la persona se sienta como... entonces vos me estás diciendo que durante 3, 4 años no le diga la verdad. Entonces después que ya lleva 3, 4 años, ahí sí le comienza a decir la verdad. No, eso no funciona así. Porque cuando una persona nace en Cristo, lo primero que ama es la verdad. Y la verdad lo hace libre. ¿Me entiendes? Entonces, nunca se oculta la verdad. Ahora, lo segundo, y no menos importante, escuchen esto, que es la coraza. A ver, ¿y qué cubría la coraza? Entonces, ¿qué te daba el cinto? Seguridad y estabilidad. ¿Qué te daba? Firmeza. Ahora, la coraza, ¿qué te cubría? Te cubría todo el pecho, pero no solamente la parte frontal, la parte de atrás. Entonces, ¿qué te cubría? Los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, el corazón. Créanme que Pablo le llama ¿cómo? Al cinto le llama verdad, pero ¿cómo le llama a la coraza? No, justicia le llama. Porque ¿qué es lo que más afecta al corazón? La injusticia. Cuando una persona sufre una injusticia, el corazón se le enferma. Y cuando el corazón comienza a enfermarse, cuando el corazón se comienza a agitar, el hígado comienza a tener repercusión. Esto es interesantísimo. Entonces la gente muchas veces, el diablo sabe el dolor que causa la injusticia. Y entonces el Señor dice, en este caminar de fe, en este caminar en Cristo, vas a
atravesar muchas cosas que son injustas. Pero cuando atravieses una injusticia, no te preguntes dónde está Dios. Porque a veces Dios permite la injusticia para ver cuál es nuestra reacción ante la injusticia. Para ver si permitimos que esa injusticia nos llene el corazón de resentimiento, de odio. Porque a veces la injusticia hace que nosotros nos llenemos de bronca con el que nos la hizo, pero a veces la injusticia nos llena de dudas con Dios. No las agarramos con el que nos hizo el daño, sino ¿por qué Dios permitió esto? ¿Me siguen? ¿Saben cuánta gente hoy se encuentra alejada de Dios por causa de la injusticia? ¿Por qué? Porque no andaban con la coraza. ¿Saben quién es el mejor ejemplo de esto, de estar vestido con la coraza de justicia? José. José en la Biblia sufrió muchas injusticias, pero usted nunca lo va a ver ni maldiciendo a quienes le hicieron mal, ni enojándose con Dios. Su coraza. Los hermanos lo venden injustamente como esclavo. Después, estando él en Egipto, lo meten en la cárcel injustamente. Lo acusan de algo que no solamente él no había hecho, se lo habían querido hacer a él. La esposa de Potifar lo acusa de que él la quiso violar cuando fue ella la que lo quiso seducir. Todas injusticias. Todas injusticias. Pero cada injusticia que José atravesaba lo acercaba más a la justicia que Dios quería hacer con él. Porque ¿dónde se presentó la oportunidad para que Dios manifestara su poder y su justicia? En la cárcel. Él tenía que estar ahí. Porque cuando la justicia de Dios se hace presente, tú puedes dormir en la cárcel hoy y amanecer en el palacio mañana. Hay gente muy herida, gente que está, pero ¿por qué es injusto? Me abandonaron, mis padres no me quisieron, la situación que atravesé, me echaron del trabajo injustamente, algunos hermanos en la iglesia me criticaron, hablaron mal. Injusticias. La injusticia Dios la permite para ver si tenemos puesta la coraza o no. La Biblia es clara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la justicia de Dios no existe la impunidad. Y cuando digo que no existe la impunidad, lo que estoy diciendo es que Dios va a permitir que nosotros atravesemos injusticias. Pero pastor, ¿por qué lo va a permitir? Para ver si tenemos puesta la coraza. Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú ante una injusticia? ¿Te llenas de quejas con Dios? ¿Te llenas de resentimiento con el que te hizo la injusticia? No, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo. Antes vence con el bien el mal. Cuando alguien te haga una injusticia, tú hazle justicia. Cuando alguien hable mal de ti, tú habla bien de él. Cuando alguien te maldiga, tú bendícelo. Cuando alguien te mete una bofetada, tú pones la otra mejilla. Pero pastor, eso no es masoquismo, no está hablando. Es algo que claramente es una analogía a no darle lugar a que la injusticia te llene o sea, más allá del golpe físico, penetre adentro de tu alma. ¿Me siguen? La Biblia dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Por eso que cuando la Biblia dice, vence con el bien el mal, si te maldicen, bendice. Al que te trata mal, ora por él. A tus enemigos, ámalos. No está diciendo Dios, sé un tonto, un bobo. No, lo que está diciendo es, todas esas enseñanzas lo que marcan es, debes ponerte la coraza de justicia. No dejes que la maldad de los de afuera contaminen lo valioso que tienes adentro, que es el corazón.
Y el corazón debe ser gobernado siempre por Cristo Jesús, el cual cuando sufrió injusticia no pagó con la misma moneda. Oró por aquellos que le estaban haciendo mal, pero no porque era tonto, no porque era masoquista, es porque él entendía que la maldad de afuera no debía nunca corromper la santidad del alma y del corazón. Cuando alguien comete una injusticia, ¿de quién es el problema? De la persona. Satanás utiliza la injusticia para venir a susurrarnos al oído. ¿Viste dónde estuvo Dios? O esa persona, tanto bien que tú le hiciste, mira cómo te terminó pagando. Habla mal, dale, habla mal de esa persona. Habla mal. Por eso que usted no se preste para eso. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted no se preste para eso. Ay, niña, yo no sé qué paciencia que tú tienes con todo lo que tú hiciste por esa persona. Mira cómo te ha pagado. Yo estuviera en tu lugar, de las mechas la agarro. Porque uno es cristiano, pero no es bobo. ¿Qué es eso? ¿Quién te está hablando así? Ay, tu marido que no te valora. Yo estuviera en tu lugar, hace rato que le hubiese metido mano a ese que te escribe por Facebook, que te manda WhatsApp y que te dice que tú estás linda. Tremendo tipo ese. Y se ve que es buena gente. Yo no sé qué hacer aguantándole a ese marido tuyo que hace tiempo que no te toca. En cambio mirá, qué detallista. Si alguien te está aconsejando así, no creas que es tu amiga. No, es el mismo diablo utilizando a esa persona para que tú peques contra Dios por causa de otra persona. Pero está lindo, pastor. El pecado es lindo. Lo único que tiene de feo es la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y decirle al que está al lado tuyo, escúchame, no dejes que la injusticia domine tu corazón. Ponte la coraza de justicia. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta palabra que nos has hablado. Gracias por habernos instruido. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. En esta mañana yo quiero invitar a todos a que pongan su mano en el corazón. Le diga, Señor, que el cinto de la verdad esté siempre en mi vida y que la coraza de justicia esté siempre en mí, Señor. Que mi corazón no se contamine por causa de la injusticia y no solamente de la que sufro. Líbrame a mí de ser injusto con los demás. Ayúdame a caminar en la justicia de Dios. Señor, gracias porque tú nos instruyes, nos educas, nos capacitas, nos formas, nos instruyes. Y tu palabra, Señor, siempre, Señor, nos alumbra el entendimiento. Padre, que tu pueblo en este momento se vista con toda la armadura de Dios y que no se la quiten nunca más hasta que tú decidas llevarnos a tu presencia, hasta que esto corruptible se vista de incorruptible, Señor, hasta que esto mortal se vista de inmortalidad. Oh Señor, terminamos con esto, vamos a cantarle, a ver. A ver cómo dice, iglesia.